Están apoyando la noche de hoy en un programa especial por el Día Mundial del Autismo. Fernando Navia, Patricia Brusone, Priscila Pablo y Franklin Montes. Hemos ya hablado un poquito. Y me salta una pregunta que mencionó algo Fernando con respecto a los psicólogos. Sin mencionar nombres, sin decir lo bueno, lo malo. Yo estuve hace poco por vacaciones de feriado en Quito y la mamá de una amiga mía cuya hija tiene autismo, yo la quise entrevistar, le dije que quería entrevistar a un psicólogo y dice, yo te acompaño, pero con psicólogo no, me dice. Y ya parece que ha tenido una muy mala experiencia con respecto a los psicólogos, a los diagnósticos. En su carrera, en su lucha, ¿qué tanto casos ustedes han hecho a los psicólogos y qué tantos casos no le han, o cuánto no le han hecho caso a los que le dicen los profesionales y más han dejado llevar, tal vez por el corazón, Patricia? Bueno, en realidad nuestro camino tampoco que fue tan fácil, ¿no? Porque, claro, lo hemos abreviado, pero sí fue un camino largo con Juan, y gracias a Dios lo que sí tuvimos ahí fue un diagnóstico enseguida. A ver, te cuento más o menos con Juan. Y tuve con la psicóloga que lo diagnosticó Juan y me dijo que él no necesitaba ir, a menos que yo lo viera ansioso, que más fuéramos nosotros los padres o la familia para poder conversar con nosotros y guiarnos un poco. ¿Ya? Entonces, prácticamente yo de ahí ya no tuve terapias psicológicas con Juan y con ella, pero cuando entró Juan Diego en un colegio, me obligaron a que fuera a donde una psicóloga que era del colegio. Me obligaron, ¿por qué? Porque me dijeron que tenía que ir a la psicóloga del colegio, pero yo fui como varias terapias con él. En realidad los psicólogos no sabían de qué se trataba, porque sí fui como a 1 o 2 psicólogos y no sabían. Es más, la pediatra de Juan Diego tampoco sabía. Entonces sí, yo me di cuenta y en realidad fue más corazón. Más bien ahora de grande es más fácil tener ya contacto con psicólogos porque ya están más informados, pues lógicamente se ha hecho mucho trabajo y campaña de qué es el autismo, y ya también con tantos casos de chicos, creo que el país completo se está informando de qué se trata, y muchas asociaciones y fundaciones han informado, ha pasado información, ahora un poco más de lo que es el autismo y cómo diagnosticarlo, que no nos pasaba cuando Juan Diego. Yo sí dejé de ir a las terapias con las psicólogas. En realidad, me guié llevándolo, o sea, leyendo y llevándolo a terapias como, por ejemplo, hipnoterapia. Después Juan Diego estuvo en natación, estuvo en música. Entonces, ese tipo de cosas me ayudaron mucho para la concentración, para la motricidad. Me enfoqué más en esa parte con él. Sí tuvo algo de terapias con 2 terapistas que venían a casa ayudarlo, pero psicóloga no utilicé en realidad, no sé cómo. Solamente para diagnóstico, eso fue lo único que usamos psicóloga como no hubo necesidad en realidad. Más bien yo creo que ahora, grande como va creciendo, va necesitando, pero más fueron como que ayudas en ciertas áreas que necesitaba. O sea, me enfoqué más en eso. Muy bien, Patricia. Priscila. Sí, yo opino parecido a Patti. Psicólogo casi no necesitamos, por decirlo así, ni buscamos. Cuando ya encontramos el diagnóstico
y cuando ya Priscilita ya fue incluida en la escuelita, fue escolarizada, lo que sí el departamento de la escuelita se dedicó, el departamento de psicología de la escuelita de ella se dedicó a hacer seguimiento en todo para ella, haciendo adaptaciones curriculares, viendo si cumplían los objetivos y si no se cumplían los volvían a entablar y todo. Ahora en la escuelita que también ella recién terminó la escuelita, la psicóloga también estuvo pendiente, los profesores haciendo el seguimiento, pero de que Priscilita vaya a un psicólogo exclusivamente, no. También ella estuvo asistiendo a un proyecto de robótica que se llama Loli, y ahí también tenía una psicóloga que se encargaba de trabajar con ella y con el robotcito. Entonces, el psicólogo ha sido como para guía, como para ayuda, como para sus terapias. Asimismo, Priscilita, hemos buscado más en enfocarnos en las terapias y en las cosas que le ayuden a ella. Así como se decía, más que lamentarnos en lo que no puede hacer, sí preocuparnos por ello, pero sí también reforzar lo que sí ella puede hacer. Ella ha avanzado a pasitos, yo siempre digo, a pasitos chiquitos, pero son cosas grandes para los padres y ustedes me entienden porque cualquier cosita es un logro. Claro. Sí. 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 ¿Está bien? Fernando, ¿terminaste, Priscila, o te falta algo de la idea? Sí. No, pero vamos diciendo nombres de psicólogos. No. Tráeme el libro. No, la verdad es que cuando nosotros empezamos esta carrera, la psicóloga, no le voy a decir el nombre. Fuimos también por un sinnúmero, realmente fueron 4 o 5, pero no nos indicaban nada, nos indicaban lo mismo, que busquemos literatura, que busquemos otra cosa. Y nosotros nos enfocamos fue básicamente en cómo sacar a Juan Diego adelante con terapias particulares, o sea, motricidad fina, motricidad gruesa, natación, algo de fútbol, música, y ahí encontramos, cuando él entró a clases de guitarra y batería, ahí se enganchó. Desde ahí se enganchó con la música y eso lo ha ayudado un millón, lo ayudó cualquier cantidad y vamos haciendo camino al andar. Muy bien, Franklin. Hola, John, ¿cómo estamos? Bueno, consideramos que es importante los psicólogos, o sea, podemos malinterpretar que no son importantes, son muy importantes. No. Pero hemos tenido casos y casos en nuestros casos particulares y familiares. Hemos tenido buenas experiencias y también amargas experiencias. Y esa es una de las luchas que hemos planteado desde nuestra organización, nuestras organizaciones locales, porque ven a los padres de familia, nos ven desesperados por nuestros hijos, nos ven con ganas de ayudarlos y muchas veces nosotros hemos sido también abusados desde el punto de vista económico, porque hemos tenido citas o reuniones con psicólogos y no nos han dado un diagnóstico o un informe psicológico completo y nos han cobrado carísimo. Entonces, eso es lo que no estamos de acuerdo. Ahora, respecto al tema de las terapias, yo creo que es fundamental lo que dice el Fernando, Patti y la Prisi, el tema de las terapias con los chicos. Las terapias son fundamentales y ayudan bastante. Claro que la pandemia nos golpeó también bastante nosotros como familia, porque imagínate, el tema de la pandemia, ya no podíamos seguir con las terapias, y también nos golpea ahora el tema de la delincuencia que estamos viviendo en el país, y especialmente en nuestra ciudad, en Quevedo, donde el grado de delincuencia es muy alto. Entonces, sacar a nuestros niños o a nuestra niña con una discapacidad, corremos mucho riesgo. Entonces, yo creo que por allí debemos ver cómo que tengamos unas ciudades más seguras, para que nuestros hijos puedan ir al parque, podamos ir al río aquí en Quevedo, o estar en contacto con la naturaleza como antes podíamos hacer, y ahora no lo podemos hacer. Y el tema de las terapias, como saben que nuestros amigos y compañeros que consideramos que son importantes y fundamentales. Y yo hago un llamado en esta noche a nuestros gobiernos locales, porque ellos deben invertir más en especialistas para que las terapias haya, no son de Guayaquil, Quito, Cuenca, ciudades grandes, ciudades pequeñas y medianas en el país. Entonces, ahí los GATS cantonales tienen una gran responsabilidad para nuestros chicos.
¿Está ahí, John? Correcto. Hablemos un poquito de los dones de Priscilita, por ejemplo, de Juan Diego. Sé que Juan Diego es rockero, le gusta el rock de los 80, o sea, una buena música, un buen rock. ¿De quién es esa influencia? ¿De Patricia o de Fernando? Bueno, yo creo que los dos, porque somos contemporáneos, entonces es la música de nosotros. Pero en realidad nosotros no somos tan musicales, te cuento. Juan Diego empezó escuchando esa música, claro, después se fuimos guiando. Esa música es de mi época y mi papá también, pues esa música es de mi época, qué chévere, esta me gusta, pero en realidad el oído musical y el tipo de música lo escogió él, ¿no? El don de la música, bueno, sí lo tiene desde pequeño. Él se enganchó justamente cuando lo comencé a llevar a clases, pero es porque él me pedía que tocara, quería que le comprara todos los instrumentos musicales, pero lo pusimos en guitarra y batería, le salían estrellitas en los ojos cada vez que se sentaba en la batería, pero se fue más por la guitarra. Entonces, de ahí también ha aprendido él por YouTube, de ahí las terapias que tuvo él musicales le fue muy bien. Tiene un oído absoluto, lo dicen los músicos que han trabajado con él. Entonces se le hizo mucho más fácil y yo creo que esto es un don que en realidad estos chicos tienen. Siempre algo artístico, tienen el lado artístico súper desarrollado. Mentira, yo soy músico. ¿Sabes que antes de ir con Priscila y Franklin, concluir con el don de Juan Diego, nos digas tu versión, Fernando? Tú sabes que viendo mucho más atrás los antecedentes familiares, el abuelito de Patricia fue Angelo Negri. Él fue el que compuso la música del himno Guayaquil. O sea que por ahí él era el director aquí de la Sinfónica, estamos hablando de los años 40, ¿verdad? Era italiano. Y yo creo que por ahí se viene desarrollando el don genético musical. Porque por mi lado no encontramos. Además, o sea, tú de la guitarra, ni la guitarra. No, nada, cero. Bien, solamente para chofer de los chicos de la banda y para el filero. Tú eres el manager. Acá está la manager. Discúlpame, yo soy la manager. Ah, ya, perdón. Yo soy el cargador de los instrumentos, el utility. Priscila, cuéntanos un poquito los dones de Priscilita. Priscilita está encontrando su habilidad. Ella ama pintar y eso lo tiene ya en los genes, porque mi papi pinta, a mí me encanta pintar. Ella coge sus témperas, crayones y todo es arte para ella. Todo lo que ella pueda dibujar, ella le da color, así como nos da color en la vida a nosotros. Le gusta el agua, ama el agua, y como decía Franklin, la pandemia nos estancó en ciertas cosas, porque ella estaba recibiendo clases de natación, pero la pandemia le cortó ese deporte, que lo vamos a retomar, porque ella se relaja. A todos los niños que con condición o sin condición, a ellos les encanta el agua. Priscilita se desestresa, si ella pudiera estar todo el día en la piscina, en el mar, ella le encanta. Los instrumentos musicales, los dibujitos que le da siempre y se los deja en la mochila para que sea sorpresa, y aquí están las I, está haciendo letras. Entonces poco a poco ella va haciendo sus dibujitos, va haciendo sus figuritas. Ella tiene su forma de comunicarse y de expresarse. El primer lienzo, cuando ella recién pintó, que era chiquita, fue el papá. Y vamos a terapias aquí y lo pintó completamente de azul el papá. Él fue su primer lienzo. Qué bien. Dibujo de la Priscilita, por eso me agaché, los tengo aquí también en mi mochila. Preciosos esos dibujos, por favor, enmarquen. Oye, estos son los y viene me los entrega Priscilita, yo beso su dibujo, que está lindo, la beso a Priscilita
Priscilita pone su cabecita y me dice chao, chao. Ya, último no verbal, pero dice estas palabritas que ya, pero el chao lo dice, y dice la Prisi que cuando yo no estoy en casa, a quien también comparte sus dibujos es a su abuelito, a su papito Yayo, que es la Prisi. Entonces, ella aprovecha él. Ella comparte, aparte de pintar, pinta con las manos Priscilita. Pinta, le gusta mucho el tema de texturas, también. Goma, la goma no puede faltar, por cierto, tengo que por ahí la goma que se me está gastando. La goma no puede faltar. Escuelas. Entonces, estamos trabajando mucho la motricidad fina con Priscilita, y ya les digo lo que es la pintura, ¿no? Y también creo que algo heredó de mí, que es la tecnología, porque maneja el celular que da miedo. El control lo maneja sin ver. O sea, tú le das un control de televisor, ella lo maneja, entra al YouTube, entra al Netflix, ella ve sus programas. Inicialmente le ayudábamos. O sea, nosotros ponemos el control y le señalábamos a ella qué programa quería ver. Ella nos señalaba con su manito indicando qué programa quería ver. O nos hacía sí o nos hacía no, que no quería eso. Pero luego ya ella coge el control y ella está viendo televisión y está manejando el control sin necesidad de regresar al control. Entonces, son talentos en realidad, son talentos, tú sabes, son habilidades que tiene, y la tecnología increíble, que la princesa le encanta estas aplicaciones que la princesa chiquita le descargaba a ella. Tiene mucha memoria. Esas. Entonces los psicólogos decían, los niños no deben usar el celular, no deben usar, oye, pero si el celular es educativo, es una aplicación que le va a ayudar, yo digo como padre, como ingeniero electrónico, sí deben usar, porque la tecnología se convierte en su herramienta para que ellos puedan... De comunicación. Entonces, el celular son sus aplicaciones. Si pinta increíble, eso le da la mano, porque yo, igual que Fernando dice que no hace música, hermano, yo pinto feísimo. Yo nunca... ni en el colegio, hasta la universidad, sufrí el dibujo técnico. Así que Priscilita puede ir a tocar ahí a Iván también. Así. Dele, venga, cuando usted quiera. Muy bien. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Regresamos con Inclusión Total. Un poco más la misión de Brilla, Jimena. ¿Cómo estás, John? Sí, claro que sí. Brilla está enfocado como lo mencionábamos, en necesidades educativas en sus procesos de desarrollo, en poder ayudarlos tanto en el proceso educativo, el proceso social. Trabajamos muchísimo desde el área ocupacional, desde el área de la terapia del lenguaje, de la psicología y también de la psicopedagogía. Son las áreas en las que nosotros nos estamos manejando con niños de toda edad. Estamos trabajando con niños desde bebés en estimulación temprana hasta, normalmente tenemos niños jóvenes y adolescentes de 16, 17 años. Últimamente ya estamos teniendo también algunos que otros jóvenes de 21, 22 años, porque tenemos que entender que existen diferentes retos, como decíamos, unos asociados a la discapacidad, como el autismo, como el síndrome de Down, necesariamente están asociados a la discapacidad, pero que generan retos en el día a día. Y muchas veces los padres no saben cómo manejar esta situación. En las instituciones educativas tampoco saben cómo manejar, entonces es muy fácil, ahora
que estamos justamente iniciando un nuevo año lectivo, nos hemos topado con muchísimos casos de instituciones que dicen, bueno, no sabemos cómo incluirlo, mire, ¿sabe qué? Vaya, hágale una evaluación antes de que nosotros podamos recibirlo en clase, porque no sabemos cómo vamos a manejar o cuál es poder trabajar con estos niños en todas las áreas. También hacemos evaluaciones, desde la evaluación inicial para armar un plan terapéutico, cuando ya hay un diagnóstico definido, hasta una evaluación integral o psicopedagógica para más vale poder encontrar cuáles son esas situaciones que están generando alguna dificultad en el desarrollo del pequeño. Ahora, estos que ustedes dan, estas ayudas que dan ustedes, ¿es en paralelo con la educación o es aparte? Porque de repente, lo que me topo siempre es que a veces no están las escuelas o colegios están preparados para atender a personas con cierta condición de discapacidad. ¿Es en paralelo o tiene que ser aparte? Bueno, justamente nosotros tenemos que hacerlo en paralelo. Mira, aquí tengo a mi hijo, que es justamente la causa por la que estamos nosotros trabajando. Él quiso hola, ¿cómo estás? Jorgito quiso incluirse hoy día en la entrevista. Vamos un ratito a esperar allá. Es en paralelo y justamente por la experiencia que tengo con mi hijo y que he ido aprendiendo, cada etapa es un reto. Y la etapa educativa es un reto muy, pero muy grande. Creemos que nosotros tenemos que tener estas terapias en paralelo con la parte educativa. No es que el niño tiene que primero estar listo para poder ingresar al sistema educativo, no, todo lo contrario. Claro. El sistema educativo debe adaptarse y nosotros debemos de trabajar de la mano con el sistema educativo. De hecho, esa es la idea, que nuestros profesionales puedan no solamente hacer el plan terapéutico para el niño, sino también trabajar de la mano con las instituciones en las que está incluido este niño para poder darle las directrices sobre cuáles son las adecuaciones o qué tipo de estrategias pueden usar para que este estudiante sea incluido y su aprendizaje sea efectivo. Pero Jimena, así como debe ser en paralelo que las personas estén en este tipo de programas, no debería ser también que se preparen, porque ¿de qué sirve que vaya el alumno preparado, el profesor no está preparado para recibirlo? Totalmente de acuerdo. De hecho, como Brilla, vamos a arrancar a ofrecer ciertos talleres a instituciones educativas para poder preparar a los maestros. Queremos que ese sea nuestro aporte también como Brilla, para que más allá del trabajo que estamos haciendo con sus estudiantes o con chicos que tienen diversas condiciones o necesidades educativas especiales, que ellos sepan, como tú dices, cómo parte de lo que pasa en las instituciones es que los docentes tienen muchísimo temor. Temor a no saber manejar con la situación, temor a que esto implique un mayor trabajo, ¿no? Que dicen, no, pero con todos estos alumnos en el aula, usted me va a pedir que haga adaptaciones o que prepare un material especial para este niño. Miren, en la experiencia que nosotros tenemos, cuando un profesor se prepara, y quisiera un poquito que quienes nos escuchan puedan entender esto, cuando un profesor se prepara para hacer su trabajo de una forma inclusiva, no solamente está beneficiando al niño con discapacidad o al estudiante con alguna necesidad educativa especial asociada o no a la discapacidad. Está beneficiando a todo el reto. En el momento en el que comienza a cambiar estrategias y comienza a descubrir cómo es cada alumno que ha recibido en este año, no todos aprendemos de manera igual. Unas personas somos mucho más visuales, otras personas somos más auditivas, otras personas necesitamos tocar para poder aprender, hacer actividades. Entonces,
el maestro tiene que aprender a descubrir esas individualidades para poder generar estrategias grupales. Y en ese momento estaría aplicando un diseño universal de aprendizaje, que aunque parece que es más trabajo, es todo lo contrario. A la larga se convierte en un facilitador de ese trabajo diario y que va a hacer que no solamente el estudiante con una necesidad educativa especial mejore su proceso de aprendizaje, sino también sus compañeritos, sus alumnos. Entonces, creo que eso es muy importante. Nosotros estamos, y le hemos propuesto a los papás que también hagamos canales de comunicación con los maestros, que hagamos canales de comunicación con cada uno de los miembros del sistema educativo, del DS, porque es muy importante que todos estemos conectados y que no sea un trabajo aislado, como tú decías. A veces el niño va a una terapia, pero resulta que llega a la institución educativa y no tienen ni idea del proceso que está llevando, no tienen ni idea sobre qué trabajo deben hacer con este niño. Entonces el trabajo de alguna manera se queda en el aire y no se aprovecha de la mejor manera. Ahora bien, este tema de que los profesores también estén preparados, un esfuerzo lo están haciendo las instituciones educativas privadas. Pequeño, falta bastante por hacer. Pero en el tema de la educación, digamos, fiscal o municipal, todavía falta mucho más. ¿Cómo hacer que también la educación de gobierno o fiscal también se parte con esto de aquí? Mira, yo creo que estamos caminando a eso. Definitivamente, yo creo que lo que hay que hacer es comenzar a tener mucho más talleres con los docentes, porque claro, también a un docente que lo lanzas al abismo sin darle las herramientas, sin explicarle, tenemos que entender que no todos los docentes están actualizados. Tenemos que entender que no todos los docentes realmente han estado preparados, porque antes en la preparación de un docente no estaba generalmente el cómo manejar estudiantes con discapacidad. Ahora sí, ahora tú ya sabes que en una malla curricular eso es parte de. Sin embargo, antes no. Entonces, los profesores que sí aprendieron fueron aquellos que les tocó trabajar con estudiantes con discapacidad, entonces tuvieron que aprender, ¿no? Pero eso habla de dos cosas, John. Una, de estar actualizándonos constantemente, que es hacia donde debemos de caminar como sistema educativo, como Ministerio de Educación, constantemente estar actualizando a nuestros docentes. Y por otro lado, el poder levantar docentes con una verdadera vocación, porque eso no se aprende en ningún taller y en ninguna universidad. Y la vocación es la que hace que, aunque quizás tú no sepas cómo manejar a este estudiante, pero entonces investigas, entonces buscas la forma, entonces me vuelvo creativo y creo materiales, busco estrategias, actividades, proyectos que haga que pueda involucrar a mi alumno, que haga que pueda desarrollar. No tenemos que ver a los alumnos como alumnos que tienen dificultades, problemas o falencias. Tenemos que ver a los alumnos como estudiantes que tienen muchas capacidades, tienen... Muy bien, Jimena, tenemos que ir brevemente a quien hace posible que nosotros lleguemos semanalmente con el mensaje de discapacidad y enseguida regresamos. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Regresamos con Inclusión Total. Con el tema de Somos Capaces, justamente lo que usted me mencionaba, que todos los que hacen Somos Capaces, es una asesoría corporativa. ¿Y qué tan
ahorita tiene 7 años laborando el tema de la discapacidad. Si usted retrocede en tiempo, hace 7 años justamente, denominadas regulares o según una discapacidad aparente, probablemente vamos a tener una cultura laboral muy monótona, donde todos van a pensar igual, donde todos van a tener las mismas habilidades y van a tener también los mismos deseos. Una cultura o una que nos va a permitir pensar como nuestros consumidores, pensar como las personas a las que queremos llegar con nuestros productos o servicios, y por lo tanto va a ser también atractivo en general para las ventas, que es lo que les interesa a las empresas, ¿no? Entonces, en ese caso, ha habido apertura. Si yo, como hago el análisis que me comentas de 7 años atrás, antes era la que tenía que tocar puertas a través de redes sociales, hablando sobre los beneficios de diversidad corporativa, o también de cómo, aportando con la inclusión laboral de personas con discapacidad, uno puede cumplir también los objetivos de desarrollo sostenible. Pero ya todo me contactan para poder justamente hacer estas adecuaciones en sus compañías y de esa forma ser accesibles, ser inclusivos y cambiar también la concepción de lo que significa tener una discapacidad. Entonces ahora es muy común que las compañías piensen en inclusión es igual a accesibilidad, porque sin accesibilidad no puede haber inclusión. Entonces ya las personas asocian que la accesibilidad no solo es igual a una rampa, sino también es igual a un sistema braille, es igual a tener baños accesibles y parqueos también accesibles, o incluso una comunicación mucho más accesible con un intérprete de lengua de señas o con un video con subtítulos, o incluso también las capacitaciones a recursos humanos son cada vez más constantes. Te digo un ejemplo, normalmente las compañías tienen que cumplir según el área, ¿no? Entonces, recursos humanos cumplía, me invento, con 2 capacitaciones genéricas sobre salud ocupacional o salud mental, y por otro lado, cómo hacer que tengan una cultura de alto desempeño. Pero también se descuidaban con la parte humana. Cómo hacer para que nuestros colaboradores sean más empáticos, cómo hacer para que los colaboradores verdaderamente vean las diferencias como una oportunidad, o cómo motivarlos. Entonces, antes el temor era, ¿cómo lleno esta vacante y cumplo la ley? Ahora es, ok, este porcentaje de personas con discapacidad me está dando estos beneficios y no faltan y motivan a sus compañeros y son el ejemplo, son líderes, se van superando. Entonces, ¿cómo hago para seguir creando nuevas vacantes para personas con discapacidad? Ya no para cumplir la cuota, sino más bien porque es algo beneficioso también a mis consumidores que cada vez son más críticos. Entonces, en pocas palabras, te puedo decir que sí ha cambiado. Sin embargo, esto ocurre con empresas privadas y en su mayoría multinacionales que tienen una cultura global más hacia la persona, centrada en el talento individual y no netamente en lo tradicional. Entonces, el desafío justamente está en las pequeñas empresas, por supuesto en las instituciones públicas, pero también una variante que predomina y que es necesario cambiar de analizar, diagnosticar, dar el seguimiento para poder asegurar que se cumpla con la ley orgánica de discapacidad y el Código de Trabajo. Son, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, es el Ministerio de Salud, es CONADIS, la Secretaría de Discapacidad, quienes tienen que velar que las personas, a partir de 25 colaboradores, que ese es el principal desafío. Te digo un poco, en pandemia, a mí me decían, somos 10 menos de 10 personas a nivel nacional quienes tenemos que evaluar los casos por compañía para ver si realmente cumplen con la cuota que indica la ley, es decir, imposible. Y luego, si analizabas
los indicadores con respecto a cuántas personas con discapacidad o sustitutos están laboralmente activas versus quienes están afiliados, hay una gran diferencia, y por supuesto con el censo de discapacidad. Entonces, si los números no cuadran, es que no se está haciendo un trabajo profundo. Y sin cifras, no hay claridad de verdaderamente cómo estamos como sociedad. Entonces, a breves rasgos y a demanda de los servicios, te puedo decir que ha habido una evolución en curso, y esperemos que las autoridades, así como también predominan temas de coyuntura, vean esto también como una gran posibilidad de poder hacer realmente un cambio, no por o en beneficio de las personas con discapacidad, sino porque todos pertenecemos a la sociedad y por lo tanto tienen que velar por todos los ciudadanos sin importar de nuestras individualidades. María José, así como hay distintas personas con distintos caracteres, así que hay personas con distintas condiciones, también hay empresas de distintas características y también empresarios. Usted algo me contestó de la pregunta que le iba a hacer. Una cosa son las multinacionales, y ya tienen esa visión, esta misión de responsabilidad social, tal vez a los nuevos un poquito, pero si usted tuviera aquí ¿cómo sería de repente el género ecuatoriano cuando recién está comenzando? Y no sé si ellos pueden decirse que yo ahorita lo que necesito es vender, después me preocupo por quién ayudar. Y de repente las empresas grandes dicen, bueno, sí, bueno, ahora sí puedo ayudar. ¿Cómo manejan eso ahí? O sea, yo creo que cuando las personas todavía tienen una mala concepción de lo que significa discapacidad, no lo priorizan, porque piensan que es una minoría. Cuando el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, y todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener una discapacidad. Entonces, cuando la gente no prioriza o todavía continúa con esta mirada errónea de la discapacidad, es difícil que trabajen verdaderamente en productos accesibles o que apuesten por este talento sin etiquetas, como nosotros lo denominamos. Y creo que un ejercicio muy simple es ir a redes sociales y ver la diversidad de influencers que tenemos actualmente. Tenemos a madres de familia, tenemos a mujeres deportistas, tenemos a hombres dedicados a la paternidad, etcétera. Y también tenemos a personas con discapacidad que están hablando de inclusión y que están haciendo activismo. Entonces, y vemos lógicamente la demanda que existe en estos contenidos, porque actualmente son las propias personas con discapacidad que tienen voz y juzgan productos. Entonces, por ejemplo, si vemos los beneficios de tener un desodorante que tenga braille en cuanto a las indicaciones, ingredientes o también los sellos que tienen que tener internacionales. Y este desodorante no es como el tradicional, que es un poco más grande y que para las personas que no tenemos algún tipo de movilidad no nos cuesta, pero en cambio para personas que tienen algún tipo de discapacidad física o algún parálisis, requieren tal vez un producto más ligero, más delgado, y por lo tanto lo pueden utilizar. Van a ver allí un mercado donde probablemente todavía no tienen demanda porque no hay productos dirigidos para ellos. Entonces, yo creo que, y con este ejemplo de decir, siempre hay más que se puede hacer, siempre hay más ventas que se pueden hacer si les interesan los números, y hay un target que está invisibilizado y que necesita estos productos. Entonces, por supuesto que es muy beneficioso. Además de que, por ejemplo, eso en cuanto a un consumidor con discapacidad, ¿no? Pero si yo, en cambio, dentro de mi empresa, contrato personas con discapacidad, ¿qué va a pasar? Por un lado, sí, lo que hablamos al inicio, ¿no? De este miedo, ¿no? Miedo a lo desconocido, pero que poco a poco tú lo vas venciendo. O sea, cómo hablo con esta persona, cómo me relaciono, etcétera. Pero cuando yo me enfoco en cómo esta persona que le cuesta más, se esfuerza más, cómo esta persona que es diferente, piensa diferente y me puede ayudar a crear una campaña de marketing disruptiva, porque ve el mundo de una manera distinta, puede hacer que yo tenga una comunicación mucho más diversa y por lo tanto me diferencia de mi competencia. Porque finalmente eso es lo que ocurre cuando se contrata a personas con discapacidad. Yo cambio la mirada, yo incentivo a los demás y por supuesto tengo una mirada más macro de cómo piensa el mundo, cómo es el consumidor y cómo llego a distintos puntos alterando un poco el producto o un poco mi metodología en la empresa. Entonces es más bien una invitación de, si tú quieres tener los mismos resultados,
haz exactamente lo mismo. Pero si tú quieres realmente diferenciarte y llegar a este público que cada vez es más crítico, entonces haz cosas diferentes y sea un poco más humano y enfócate verdaderamente en este talento que no está explotado y que necesita, por supuesto, esta puerta, esta ventana o esta oportunidad para realmente destacarse por lo que es capaz de hacer. Tal vez las empresas todavía no ven que la persona, y le voy a hacer en concreto con las personas con discapacidad visual completa, o sea, las personas cieguitas. Ellos tal vez, las empresas no lo ven como un mercado, o sea, porque usted me acaba de decir, de verdad que yo no había tomado hace mucho tiempo que entrevisto personas, y que por ejemplo con unas etiquetas, los productos que vengan a comprarle, de repente le servirá mucho para saber qué tipo de producto va a comprar. Y creo que, no sé si me equivoco, pero creo que ninguna empresa hace eso ahí, o sea, que ningún producto dice en su funda, en braille, las características del producto. Tal vez el mercado de las personas con discapacidad visual es muy pequeño, no les interesa, o les sale muy costoso. ¿A qué se debe? Yo creo que primero es falta de información, por un lado. Creo también que actualmente vamos paso a paso y conquistando cada vez más terrenos. Por ejemplo, un espacio que ahora podemos denominarlo conquista es que actualmente los medios de comunicación están teniendo como protagonistas a personas con discapacidad que destacan por lo que son, no solamente por su condición de vida, sino por sus logros, por sus méritos y por lo que son capaces de adquirir o de lograr. Y en este caso, con respecto al empleo, asimismo, ¿no? Cada vez hay más instituciones que abren las puertas a personas con discapacidad. Pero actualmente, y tal como tú lo dices, John, si estamos hablando de las empresas de consumo masivo, actualmente en Ecuador no encontramos una etiqueta adaptada con braille o con estas particularidades para personas con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, yo tengo amigos que tienen discapacidad motriz o movilidad reducida y muchos son hipotónicos y por lo tanto no tienen fuerza en los brazos. Y a la hora de ir al comisariato y querer coger algún enlatado o querer ejercer su autonomía y coger sus productos que desean o que tienen curiosidad, no pueden o porque algunos están muy arriba, otros porque son muy pesados y por lo tanto necesita pedir ayuda. Entonces, no, las empresas lo que no hacen es ponerse a pensar en ese grupo de la población, en decir, ok, ¿qué hago para que mis productos estén al alcance de todos? Tengan o no una discapacidad. Entonces, ¿sabes qué? Yo no voy a utilizar toda la franja que me permite el supermercado y hacerlo de manera lineal, sino que unos los voy a poner más abajo que otros y voy a pedir permiso y voy a ver con el equipo de ventas y de marketing cómo hago un stand más inclusivo, sin que deje de ser llamativo. Entonces, ponerse a pensar, tropezarse y equivocarse o incluso hacer estos estudios a modo FODA, que nosotros los desarrollamos, en donde consultamos a distintas personas con discapacidad, los sentamos en una sala y les decimos cuáles son tus objetivos a la hora de hacer compras, para seguir el mismo ejemplo. Entonces, uno dice, bueno, por un lado, conseguir un carrito que esté adaptado, un carro a motor. Ok, perfecto. ¿Qué otro elemento? Que lógicamente hayan señaléticas para saber dónde se ubican los productos. Ok, perfecto. ¿Qué otro más? Que las personas que están dentro del supermercado saluden y pregunten si necesitan ayuda sin condescendencia o paternalismo. Ok, perfecto, capacitación. Listo. ¿Y qué otra cosa? Que encuentre con facilidad los productos que probablemente para los demás no sean tan pesados o sean de fácil manipulación, pero que opten por también pensar en aquellas personas que sí tenemos dificultades. Ok, ¿y cómo lo podemos elaborar? Entonces allí lógicamente está la inversión que debería hacer la empresa hacia adentro, ¿no? Y decir, ok, ¿qué hago para poder tener el mismo gramaje de este producto, pero de una forma más creativa y más didáctica para aquellas personas que tienen justamente esta dificultad? Entonces, es todo un trabajo de campo que si nos ponemos a pensar, como cualquier negocio, necesita un estudio de mercado. Y con un estudio de mercado uno puede ver las necesidades, los objetivos y también las oportunidades. Y cuando yo ya tengo bien trazado mi objetivo y veo las cifras y veo cuántas personas con discapacidad tengo en el país y por lo tanto cuántas ventas estoy teniendo menos por no pensar en este grupo de la población, entonces me doy cuenta que existe un mercado atractivo y por lo tanto puedo dar ese paso. Pero como te comento, o sea, yo creo que existen las herramientas, pero actualmente predomina el temor. Y creo que si ya vencemos esta etapa de temor y de desconocimiento, podemos crear
un mercado mucho más accesible, que piensa verdaderamente en todos los consumidores y sin duda vamos a ser muchos los beneficiados, porque no solamente las personas con discapacidad requieren esta accesibilidad en cuanto a productos, sino también las madres de familia, los niños y las personas que por alguna circunstancia estamos enfermos o nos hemos fracturado, que también es muy común, ¿no? Entonces, creo que siempre hay que ver esta dificultad o esta falta de como una oportunidad para crear y por lo tanto para generar demanda ir a que los mercados como que todavía... Pero yo no quisiera dejar pasar que si alguna persona ya se empresa o persona con discapacidad quiere contar. Sí, por supuesto, pueden seguir a través de las redes sociales @somoscapaces.es. También me pueden encontrar como @MariaJoséToledoR. Muy gustosos, podemos brindarles toda la información y estamos a un clic de poder cambiar la mirada de la discapacidad y generar oportunidades para todos. Así que muchísimas gracias por su condición, sino más bien enfóquense en la persona, pregúntenles cómo se llaman, qué les gusta, y antes de imponer una ayuda, pregúntenles si lo necesitan. Creo que todos aquí sabemos que lo más importante es el consentimiento y, por supuesto, enfocarnos en realmente lo que somos capaces de hacer y minimizar esas limitaciones que los tenemos todos. Así que vamos a enriquecernos de la diversidad. Muchas gracias, María José. Usted tiene mi teléfono, mi celular. No dude en el momento que haya una nueva presentación, un nuevo tipo de actividad de las personas con discapacidad. No duden en escribirme. Yo con gusto lo difundo tanto en Inclusión Total como en mis redes personales para que se llegue a más personas las actividades que van a realizar. Sin ninguna duda. Inclusión Total llega gracias a